En el mismo momento en el que se oficializó la suba de las jubilaciones, esto a través del boletín oficial, hay un nuevo número, te lo estamos contando aquí en Noticias a las 20:30, se produce la reunión de la Comisión de Previsión Social en la Cámara de Diputados, que finalmente logra una serie de dictámenes con el trabajo en conjunto de los diputados de la oposición, que tienen en algunos casos muchas similitudes y que pone o tiene la intención de que finalmente no sea un decreto lo que defina el aumento de las jubilaciones, sino que en realidad sea una nueva fórmula. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué te pasa a vos como jubilado? ¿Te va a modificar en lo inmediato o no los ingresos que percibís? Esta noche está junto a nosotros el doctor Adrián Trócoli, que es abogado, especialista en el tema previsional. Bueno, doctor, entre el decreto y el debate en la Cámara de Diputados están los jubilados con jubilaciones mínimas muy delicadas, tratando de ver ¿qué va a pasar con esos ingresos? Sí, con jubilaciones mínimas y como siempre digo, los más afectados son los que tienen jubilaciones más altas que la mínima. El que no cobró nunca un bono tuvo una quita mucho más importante que el que tuvo algún refuerzo en estos meses. Ya casi 2 años, año y medio largo, que viene cobrando un bono. Ese tuvo un refuerzo que, aunque sea muy poca plata, tuvo un incremento significativamente superior a los otros, casi 50% por arriba de lo que nos cobran bonos. Como decía, sí, tuvimos debate, algunos invitados, estuvimos invitados a la comisión para hablar. Se habló muchísimo de sacar un dictamen único, no con intenciones de modificar la letra del decreto. Aclaremos para la gente, un decreto de necesidad de urgencia en términos técnicos termina siendo igual a una ley. Hoy tenemos una ley que se modificó por DNU, pero es una ley que es la misma ley de movilidad, que tiene un nuevo texto, nada más. Pero tiene una diferencia de fondo. Los representantes del pueblo, los diputados, están ausentes en la confección del decreto. Tiene una diferencia de forma. Con lo cual, además, pero evita la discusión. Evitó la discusión. Yo creo que el decreto fue muy bueno, pero insuficiente. Fue un muy buen primer paso y no digo que se quedó a mitad de camino, pues sentó las bases como para hacer algo más. Sin lugar a dudas, me parece óptimo que los diputados debatan esto en la Cámara de Diputados y a partir de esta base arranquen. 2 o 3 cositas. Llevan 3 semanas de debate, o tomó 3 semanas de debate, más una semana más de apertura para la comisión. La verdad es que solamente esto, para que salga de comisión de diputados, tiene que pasar a otra comisión, luego pasa al recinto, adelantó, anticipó el aumento de los jubilados 2 meses. Así que el hecho de sacarlo por DNU no está mal. Lo que sí es cierto, tiene grandes problemas. Como mencionaste, hay dictámenes. Lamentablemente no lograron un dictamen uniforme. La presidenta de la comisión hizo un trabajo muy importante para que se hiciera un dictamen uniforme. No se pusieron de acuerdo. Hoy los dictámenes con mayores posibilidades son 2. Como mencionaste, un arco opositor que incluye UCR y el peronismo federal. Uno de los dictámenes es ese. Ese es uno. El PRO no votó. Y el otro dictamen que tiene mayoría, es el dictamen por la mayoría, es el de Unión por la Patria. Técnicamente los dictámenes dan el mismo resultado, pero son completamente distintos. Uno pone las cosas unos adelante y los otros al final. No sé si importa mucho la cuestión técnica, si querés entramos en algún detalle por curiosidad más que nada, pero lo importante es que hoy está vigente el decreto que dice un par de cosas y mañana aparentemente van a agregarle algo. Lo que dice el decreto es IPC todos los meses. Ya sabemos el aumento de mayo, que es el último aumento el viernes. Se conoció el IPC, el lunes se publicó el aumento de mayo, 11% para los jubilados. Esto es un hecho. Lo que dicen los dictámenes son, arriba del IPC mensual se va a dar algo. Uno de los dictámenes dice que 2 veces por año, bueno, estaban viendo, bueno, el texto original decía una vez, las otras 2 veces por año, en la medida que el RIPTE, que es un índice de base salarial, es un índice que yo critico muy fuerte porque deja de lado muchas cosas, es un índice que tiene algunos problemas técnicos, pero ese índice, en la medida que dé más que la inflación, medido en un periodo anual, esto se va a trasladar a los jubilados. Este es un concepto de decir, inflación más algo, en la medida que los activos cobren más
que lo que cobran los jubilados, bueno, un poquito de esto trasvasa a los jubilados. Sobre todo en un escenario en el cual el gobierno apunta a que baje la inflación, ¿no? Sin lugar a dudas, hay que ser claros con esto. Yo digo, el decreto de necesidad de urgencia es genial, pero está puesto en un momento en donde todos apostamos a que la inflación baje a números casi normales, ¿no? Como si fuéramos un país serio. Y esto significa mantener a los jubilados. La parte buena es evitar que pierdan, cosa que vienen perdiendo hace 6 años. La mala es que ya perdieron y lo que perdieron no se recupera. Están en el tercer subsuelo y no levantan. Bueno, con un poco la idea de esto, los diputados sacan 2 dictámenes con 2 cositas. Una, un incremento un poco mayor, alrededor del 7% de aumento para cuando salga esto como ley, y después todos los años algún aumento. El dictamen de Unión por la Patria, que en lo personal creo que no va a tener los votos en el recinto, pero es una opinión, lo dice al revés. Dice, vayamos dando de manera transitoria los aumentos por IPC y mantengamos la ley anterior. La ley anterior, la verdad, que siempre dio mal. Tiene defectos técnicos muy fuertes, no se usa en ningún lugar del mundo. ¿Por qué tenemos que seguir inventando cosas, por decirlo de alguna manera? Doctor, más allá de la fórmula de movilidad, ¿no sería necesario discutir una reforma previsional más integral y, en todo caso, en su opinión, qué características debiera tener esa discusión? La respuesta corta es sí, sin lugar a dudas. Hay que hacer una reforma previsional amplia, pero además de la reforma previsional tenemos que pensar en la reparación, la restitución de los saberes perdidos. Es decir, te lo separan 2 la pregunta. No tiene que ver con la reforma previsional el monto de los saberes. No tiene que ver con el monto de los saberes lo que están dando hoy la ley de movilidad, sino que lo que hay que hacer es recuperar lo que se perdió en los últimos años. Y algo que se discutió, se debatió bastante en la comisión, sin un resultado muy fino, es decir, bueno, hay que darles a todos un número, 30, 70, tirar un número. No, la verdad es que no es a todos. Alguien que se jubiló en febrero, marzo de este año, no hay que recuperarle lo que perdió a alguien hace 4 años. Esto se cae de maduro, pero no, el debate todavía no está muy maduro, para utilizar la misma palabra. Creo que hay que separar, recuperar el poder adquisitivo, y yo voy a decir algo un poco osado, vamos a decirlo así. Esto ya pasó varias veces. Y si el Congreso no toma la sartén por el mango, la Corte tiene 24.000 expedientes, 25.000 expedientes listos para resolver. Si no lo hace el Poder Legislativo, va a tener que dar una respuesta al Poder Judicial. Esto es lamentable, pues no es lo ideal, pero ya pasó. Badaro es el último ejemplo más notorio. Entonces, o se repara por una ley, mejor, peor, en cuotas, en unos meses, de un día para el otro, o la justicia tiene que decir, bueno, me trajeron un expediente, tengo que resolver este expediente, y este expediente está atrasado y ahí irá la Corte. Bueno, de hecho, en la discusión en la Cámara de Diputados, en la comisión ayer, entre los proyectos, hay un acuerdo entre el radicalismo y el peronismo para hacerse cargo de las sentencias firmes y, en definitiva, pagar esos juicios, que son también un tema muy sensible para muchos jubilados, porque tiene un impacto muy fuerte en las finanzas del Estado, ¿no? En un momento en el cual los juicios lo que gira es no hay plata. No, los juicios no afectan tanto. Se podrían pagar sin demasiado, pero no se pagan, sin lugar a dudas. ANSES tiene un plazo de 6 meses corridos, son 120 días hábiles, pero para hablarlo en números redondos son 6 meses, no lo cumple nunca. De hecho, la propia estadística de ANSES dice que están pagando, en este año no sabemos, pero hasta ahora estaban pagando 40.000 expedientes por año. Eso significa que tienen 80.000 de stock, son 2 años para el pago, olvídate de los 6 meses. Digo, números oficiales de ANSES. Sí, sería ideal pagarlos antes de que venga un Badaro 3, esto es obvio. Para el jubilado que no cobra, lo están matando. Tenés un juicio que demora 6 meses en mirarlo, cuando lo pagan, otro tema, lo pagan mal. Es muy común ver que un pago de ANSES te paga la mitad del retroactivo de lo que te tiene que pagar. Ni hablar en haberes altos que te pagan un 10%, nada. Sí, pero lo que están hablando es utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para ponerse al día. Y te digo lo que dijo Giordano. Sí. El exdirector ejecutivo de ANSES, que se fue de ANSES no de las mejores maneras, hace un mes y medio, me sorprendió, por eso lo repito, la primera entrevista que lo escuché después que dejó el cargo, que según él, cuando llegó se enteró que el ANSES no estaba en condiciones de pagar los juicios, pero no por falta de plata. Dijo que si Economía le hubiera dicho al ANSES, toma, págalos todos, no sabían cuánto debían.
Ah, es tremendo, no podían reconocer la deuda. Que no tenían... Los diputados tienen ese número de 80.000 casos que deben ser pagados porque ya tienen sentencia firme. Tienen sentencia firme para trabajar y tienen 240.000 dando vuelta en tribunales. Pero no saben cuánto deben. Lo dijo Giordano, yo voy a... Bueno. Te respondo un segundo. Hay un montón de cosas para cambiar en la ley. Siempre se habla de edad jubilatoria, años de aporte, tasa de sustitución. Hay muchísimos detalles para corregir. ¿FJP, sí o no? Sin lugar a dudas, no. Sí puede haber una cuarta pata como existe en el resto del mundo, y esto te digo un número cualquiera, el que gana más de 2 millones de pesos. Tira un número. Bueno, ok, hasta ahí se aporta 3 millones. 3 millones es un número que tiene que ver con los $3.000 de la época de las FJP. Hasta ahí era el haber máximo. Bueno, un número, el que quieras. El salario que quieras. Bueno, a partir de hasta acá te cubre el sistema previsional argentino, el público, el de reparto. Bueno, arriba de esto, ¿querés ahorrar? Tengas otras herramientas para poder mantener tu nivel de vida. Eso tiene un sentido, tiene muchos sentidos. Genera la posibilidad de un ahorro público, una canasta, de un montón de dinero, una mesa de dinero dando vuelta en el país para invertir en el país. Eso es importante. Y además le da la posibilidad a los que cobran bien de tener alguna cobertura futura. Existen en todos los lugares del mundo, no necesariamente, ni mucho menos son FJPs, y son cambios muy pequeños lo que habría que hacer. Bien, mientras tanto, el debate se ha dado en una de las comisiones, que es la comisión que atiende en materia previsional. Falta un debate que es crucial, que es la convocatoria de la Comisión de Presupuestos. José Luis Esper, La Libertad Avanza. Ahí se va a definir de alguna manera la suerte de este proyecto para ver si va a haber un tratamiento pronto o si los jubilados tendrán que seguir esperando. Le agradecemos mucho al doctor Adrián Trócoli que esta noche haya discutido estos temas con nosotros, y como siempre estamos allí, ¿no?, pendientes de las resoluciones. Sí, lamentablemente tenemos muchísimo para hablar. Te cierro con esto. Los jubilados en los últimos 6 años perdieron 54% de su hogar jubilatorio. Este no fue un tema tratado en el Congreso, ni siquiera para decir, bueno, lo pateamos por una comisión y lo vemos el año que viene. Nada. Bien, ayer se intentó tratar y hay diferencias sobre eso. Buenas noches y muchas gracias. Un placer, gracias por la invitación.